Soy el malo por decirle a mi hijo que sea un hombre y se haga cargo de su exnovia inválida que lo engañó. Obligué a mi hijo a volver con su exnovia. Una exnovia que lo engañó, lo dejó por otro y luego terminó en silla de ruedas después de un accidente. Le dije que si no lo hacía, si no se hacía cargo de ella, le dejaría de pagar la universidad. Desde entonces me llaman de todo. Manipulador, machista, idiota. Pero nadie estuvo ahí cuando le hice una promesa a un hombre que ya no está vivo. Y si cumplir una promesa me convirtió en el malo, entonces supongo que este mundo ya no entiende lo que significa ser un hombre. Mi nombre no importa. Tengo 47 años y hace 7 enterré a mi mejor amigo Franz. Crecimos juntos como hermanos de esos que están ahí en todo, las buenas, las malas, las cagadas, los brindis, las lágrimas. Y en una de esas noches donde uno se siente invencible, le hice una promesa. Si uno de los dos muere joven, el otro cuida de su familia como si fuera suya. Franz murió a los 40 de un accidente absurdo. Dejó una esposa rota y una hija. Andrea tenía 14 cuando él murió. Mi hijo Leo tenía 15. Siempre se llevaron bien. Era como ver una versión miniatura de Franz y yo. Jugaban, discutían, compartían el colegio, las tareas, los cumpleaños y sí, como buenos adultos cursis bromeábamos con que algún día se casarían, pero lo que empezó como una idea romántica se volvió real. A los 17 comenzaron a salir. Yo los vi crecer juntos, convertirse en pareja, en equipo. Me emocionaba verlos. Era como ver un futuro que Franz nunca iba a tener. Y yo me sentía parte de eso. La mamá de Andrea rehizo su vida, se volvió a casar. A mí no me molestó. Andrea seguía viniendo a casa, pasaba navidades con nosotros, le ayudaba a mi esposa con la cocina. Hablábamos, me decía tío y en muchos sentidos yo sentía que de verdad lo era. Cuando llegó el momento de la universidad decidí ayudarles a ambos, a Leo porque era mi hijo, a Andrea porque era mi promesa. Mi esposa no estaba del todo de acuerdo. Decía que no era nuestra responsabilidad, pero no podía dejarla sola, no cuando su padre ya no estaba para guiarla. Durante años fueron felices. Eran como esos noviazgos que uno envidia por cómo se apoyan, cómo se ríen, cómo planean el futuro. Hasta que dejaron de serlo. Empezó con detalles. Andrea venía menos por casa. Leo estaba más callado, más huraño. Yo pensé que era estrés académico, discusiones normales, hasta que una noche mi hijo me lo dijo todo. Con la voz temblando, con los ojos vidriosos, con las manos temblando. Papá, me engañó con un tipo del barrio. El del auto. Lo vi con mis propios ojos. No me lo dijo, solo lo hizo. Lo peor es que lo supo justo cuando estaba ahorrando para irse a vivir con ella. Me mostró los mensajes. Me contó cómo ella empezó a alejarse, a decir que necesitaba tiempo, que estaba confundida. Y cuando se quiso dar cuenta, Andrea ya estaba en el auto de otro, sonriendo como si nunca hubiera compartido nada con él. Yo no supe cómo reaccionar. Le dije que la vida seguía, que él era fuerte, que todo pasa por algo, pero por dentro algo se me rompió. No solo por mi hijo, sino porque esa imagen que yo tenía, la familia que nunca fue, la promesa cumplida, el sueño de Franz en vida, se estaba cayendo a pedazos. Leo dejó de mencionarla, se refugió en los estudios. En cambio, Andrea seguía paseando con su nuevo novio, literalmente a una cuadra de nuestra casa. Cada vez que lo veía pasar en su auto, con ella al lado, me hervía la sangre, no por celos, sino porque sentía que me estaban quitando algo que había cuidado durante años, pero no sabía que lo peor todavía estaba por venir. Una noche sonó mi teléfono. Andrea tuvo un accidente. Está en el hospital. El chico con el que iba murió. Llegué antes que su madre y cuando la vi en esa cama con la espalda rígida, con los ojos apagados, sin poder mover las piernas, solo pude pensar en Franz y en la promesa. Una promesa que en ese momento dejó de ser simbólica y se volvió una carga real que estaba a punto de destruir todo lo que me quedaba. Y fue ahí cuando empecé a pensar que si Franz estuviera vivo, no aprobaría lo que estaba pasando. Los médicos dijeron que Andrea había sobrevivido por milagro, pero que no volvería a caminar. Paraplegia completa de la cintura hacia abajo. Solo 21 años, una vida entera por delante y al mismo tiempo ninguna. El chico con el que iba murió en el acto. Unos dicen que él manejaba, otros que Andrea le gritó algo y él perdió el control. Da igual. El resultado es el mismo. Ella volvió destrozada. Él no volvió en absoluto. Cuando su madre llegó al hospital, fue como ver a alguien que había envejecido 10 años en un minuto.
No dejaba de repetir que Andrea era buena chica, que solo estaba confundida, que no se merecía esto. Nadie se merece algo así, ni siquiera quienes cometen errores. Los primeros días fueron un infierno. Andrea no lloraba, no gritaba, no hablaba, solo miraba un punto fijo en la pared, como si su cuerpo se hubiera quedado aquí, pero su alma hubiera seguido a su novio muerto. A mí me dolía verla así. Me dolía porque era la hija de Franz, pero también porque yo la había visto crecer y ahora la veía romperse delante de mí. Y aunque suene cruel, también me dolía porque sabía que esto iba a complicarlo todo para todos. Cuando la dieron de alta, su madre la llevó a casa, pero la casa no estaba preparada. No podía entrar al baño sola. No podía bajar las escaleras, no podía siquiera abrir la puerta sin ayuda. Sus amigos desaparecieron. Sus compañeros de universidad solo mandaron un fuerza en el grupo y luego siguieron con su vida. Los chicos que antes la admiraban, ahora la miraban con pena o morbo. La universidad le ofreció apoyo, claro, rutas accesibles, cambio de horarios, permisos médicos. Pero Andrea no podía soportarlo. Lo dijo con su voz rota. ¿Para qué voy a volver si todos me van a mirar como si estuviera muerta, pero sin estarlo? Y entonces ocurrió algo que yo no esperaba. Andrea empezó a venir a mi casa. No al principio, pero después de unas semanas, sí. Primero acompañada de su madre, luego sola en taxi. A veces solo por horas, a veces se quedaba todo el día. Se sentaba en la sala con mi esposa, a veces lloraba, a veces se reía por compromiso, pero casi siempre se quedaba callada. Y un día habló. Yo no quería hacerle daño a Leo. No así, susurró evitando mirarme. Andrea, ustedes se distanciaron. Las cosas pasan, le dije tratando de sonar firme. No movió la cabeza y se le quebró la voz. Él empezó a actuar raro, muy intenso. Se ponía celoso de cualquier cosa. Yo necesitaba un espacio y cuando tomé ese espacio cometí errores. Errores. Ese fue el término que usó. Yo pensé, continuó, que él lo entendería, que luego podríamos hablar, pero él no quiso escucharme. Se cerró y cuando quise regresar era tarde. Yo me quedé callado porque esa no era la historia que Leo me había contado. Él me dijo que ella lo había abandonado sin una palabra, que se metió con el tipo del auto de la noche a la mañana, que no hubo pausa, que no hubo distancia, que hubo mentira, así seca. Y entonces pasó algo que no esperaba. Andrea lloró, pero no un llanto normal. Lloró como alguien que se está derrumbando desde adentro, como si no le quedaran más capas para protegerse. Yo lo amaba, dijo. Y lo arruiné todo. Y ahora, mírame. Golpeó su silla de ruedas con impotencia. No puedo caminar, no puedo estudiar. No puedo hacer nada. Y él ahora está saliendo con otra. Lo sé, lo vi. Ese dato me tomó por sorpresa porque Leo nunca lo había dicho, pero Andrea lo había visto. Leo saliendo de la facultad con otra chica, riéndose feliz. Y ahí fue donde dentro de mí algo hizo clic. Porque toda mi vida creí que las personas que cometen errores merecen aprender, sí, pero también merecen redención. Y Andrea ya había pagado. Con creces, Andrea, le dije con un nudo en la garganta. Quizá Leo solo está dolido. Dame tiempo, yo hablaré con él. Ella levantó la cabeza con los ojos rojos y húmedos. Usted siempre fue como mi segundo papá y yo sé que si hay alguien que le escucha es usted. Pídale que me dé una oportunidad. Solo una. Yo puedo arreglarlo. Puedo hacer que funcione. Yo sé que él todavía me quiere. Solo necesito que él me vea otra vez. No como una carga, no como un error, como Andrea, la Andrea que él amó. Esa petición se me clavó porque era exactamente lo que Franz habría dicho y también porque aunque no fuera justo admitirlo, yo no quería ver a Andrea perderlo todo. Así que salí de esa sala sintiendo algo que hasta hoy me cuesta reconocer. No estaba defendiendo solo a Andrea. Estaba defendiendo una parte de mí que se negaba a aceptar que la promesa de un muerto ya no significaba nada. Y en ese momento supe que lo que iba a hacer después iba a cambiarlo todo. Porque para mí no era solo Andrea quien había quedado inválida, era la memoria de Franz, era mi palabra, era mi orgullo. Mi esposa no estuvo de acuerdo de inmediato. Me dijo que Leo era un adulto, que ya había sufrido bastante, pero también conocía a Andrea. La había visto crecer. Había escuchado su llanto silencioso en nuestra sala y sabía que en el fondo yo no estaba pidiendo venganza. Estaba buscando redención, no para ella, para mí. Así que lo planeamos. Llamamos a Leo, le pedimos que viniera a casa un domingo por la tarde.
Le dijimos que queríamos tener una conversación familiar, que Andrea y su madre también estarían. Él preguntó, ¿es por ella? Yo respondí, sí, pero no es lo que crees. Mintiendo, por supuesto que era lo que él creía. Leo llegó puntual, vestido con ropa casual, sin expresión. Entró, vio a Andrea en su silla, a su madre sentada al lado, a mi esposa en silencio y a mí de pie, como un fiscal a punto de dictar sentencia. Se cruzó de brazos y dijo, bueno, aquí estoy. ¿Qué quieren? Respiré hondo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Andrea quiere hablar contigo. Escúchala. Leo apretó los labios, pero asintió. Andrea giró su silla hacia él. Temblaba un poco. Sus manos no sabían dónde posarse. Sus ojos apenas lo miraban de frente. Leo, yo sé que no tengo derecho a pedirte nada. Te fallé. Lo sé. No supe cómo manejar las cosas y cometí errores terribles. Pensé que me estabas asfixiando, pero ahora entiendo que tú solo querías que funcionáramos. Y yo me equivoqué. Confié en la persona equivocada y lo perdí todo. Se le quebró la voz, se limpió las lágrimas con la manga. Pero si algo me duele más que mis piernas, es haber perdido lo único que alguna vez me hizo sentir segura. Tú. Y quiero intentarlo otra vez, volver a empezar. Yo sé que aún me amas. Por favor, solo dime que no todo está perdido. Silencio. Leo cerró los ojos, luego los abrió. Fríos, serios, no una sola palabra, contundente. Andrea tembló. Su madre bajó la cabeza. Mi esposa me miró esperando que interviniera. Y lo hice. Leo, escúchame. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos. Andrea lo ha hecho y tú también cometiste los tuyos. Leo frunció el ceño. ¿Perdón? No me mires así. Tú también fuiste impaciente. Te encerraste. No supiste comunicarte. No diste espacio. Quizás sin querer la empujaste a buscar algo que no debía. Y eso también es parte del problema. ¿Estás justificando lo que hizo? Estoy diciendo que tú no eres perfecto. Que si fueras un hombre de verdad asumirías tu parte. Ahí cambió todo. Leo se puso de pie. Su voz temblaba, pero no por miedo, por rabia contenida. Un hombre de verdad. ¿Eso crees que soy? Un niño que tiene que obedecerte porque tú crees que le debes algo a un muerto. No hables así de Franz. Espeté con el corazón latiéndome en la garganta. Franz está muerto, papá. Muerto. Y tú estás usando su fantasma para obligarme a volver con una persona que me destruyó. Andrea intentó intervenir. Leo, no es así, por favor. Yo ya pagué. Ya estoy pagando todos los días y eso me convierte en tu cuidador, en tu penitencia, en tu muleta emocional. Soltó sin piedad. La madre de Andrea se levantó furiosa. ¿Cómo te atreves a hablarle así? Mírala. ¿No ves cómo está? Sí, la veo en silla de ruedas. Y también me vi a mí mismo solo llorando por semanas, viendo a la persona que amaba irse con otro y encima tener que verla todos los días pasando por la cuadra como si nada. Eso no cuenta. Basta, grité. Tienes que hacerte cargo. Ya no eres un niño. Tienes que ser un hombre. No, rugió. Tengo que ser libre. Eso es lo que tengo que ser. Y me miró como nunca antes me había mirado. Con lástima. Si no puedes entender eso, entonces sí eres el verdadero inválido en esta historia. Emocionalmente yo sentí que me derrumbaba. Si no lo haces, le dije con los dientes apretados, si no haces lo correcto, dejo de pagarte la universidad. Tú decides. Mi esposa me miró como si no me reconociera. Leo no respondió, solo asintió. Y se fue. Andrea rompió en llanto. Su madre me gritó. Eres un monstruo, un enfermo con complejo de redentor. Mi esposa no dijo nada, solo lloró en silencio. Y esa fue la noche que rompí algo más que una relación entre dos jóvenes. Esa fue la noche que rompí a mi propia familia con mis propias manos. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Leo ya no cenaba con nosotros. Entraba por la puerta y subía directo a su cuarto. Cerrado, silencioso, invisible. Mi esposa dejó de dirigirme la palabra por más de lo estrictamente necesario. Me hablaba como quien responde en un banco, cortés, automática, ajena. Andrea no volvió por la casa en una semana. Su madre tampoco.
Y yo no cedí. Lo creía firme, lo creía justo, lo creía necesario. Comencé a soltar frases sueltas, sin nombre, pero con dirección. Antes los hombres sabían lo que era la lealtad. Hoy en día cualquiera huye de lo que duele. Un verdadero hombre cumple, incluso cuando no le conviene. Las decía en voz alta cuando él pasaba cerca o frente al televisor o cuando hablaba por teléfono sabiendo que me oía. Mi esposa hizo lo mismo. Comentarios al aire. Andrea está muy sola últimamente. Es increíble cómo algunos hombres desaparecen cuando las cosas se complican. No sé cómo puede alguien dormir tranquilo sabiendo que alguien que amó lo está pasando tan mal. Leo no decía nada hasta que una noche de viernes lo dijo todo. Estábamos sentados en la sala, mi esposa y yo. Andrea había vuelto ese día por insistencia suya. Decía que solo quería vernos, que no pensaba quedarse mucho. No había cruzado palabra con Leo. Él bajó con una mochila al hombro y una expresión completamente neutra. Me voy así, sin adornos, sin drama, solo eso. ¿A dónde vas? Le pregunté sabiendo exactamente a dónde iba. A vivir con el tío Marco. Ya hablé con él. Me va a recibir. Andrea se removió en la silla. Mi esposa se incorporó. ¿Qué estás diciendo? Así nada más. Sí. No puedo seguir aquí. No estoy huyendo, papá. Estoy sobreviviendo. Y ya decidí no seguir siendo el villano de una historia que no escribí. Me levanté tratando de mantener la compostura. ¿Y la universidad? Termino en unos meses. El tío me va a ayudar con lo que falte. ¿Y Andrea? ¿La vas a dejar así? Andrea me dejó a mí hace tiempo. Solo que ustedes no lo quieren ver. Andrea habló con la voz rota. Leo, no te vayas. Yo sé que te fallé, pero te amo. Yo no soy solo una silla de ruedas. Yo aún soy la misma. Leo se giró hacia ella, suave pero firme. No, Andrea, ya no eres la misma. Y yo tampoco. No seas cruel, gritó su madre desde la cocina. Ella no tiene a nadie. No soy nadie. Entonces, Leo la miró, porque yo tampoco tuve a nadie cuando me rompió el corazón y eso no les importó. Tienes que tener empatía. Dije, y tú tienes que dejar de actuar como si yo fuera una extensión de tus promesas rotas. Y entonces entró Marco por la puerta sin avisar, sin tocar, como un rayo. Vamos, Leo. Tú no tienes nada que hacer aquí, le grité. Claro que sí. Tengo que rescatar a mi sobrino antes de que termines de destrozarlo. Él es mi hijo, no lo parece. Parece su carcelero o su torturador emocional. Andrea comenzó a llorar. Mi esposa también. Leo caminó hacia la puerta. Yo lo tomé del brazo. No puedes hacer esto. No puedes dejarla así. Andrea gritó desde la silla. Por favor, yo te necesito. No me dejes sola. Y en su desesperación trató de impulsarse con demasiada fuerza para girarse hacia él. Cayó directo al piso. Un golpe seco, un grito, un silencio brutal. Mi esposa corrió a levantarla. Su madre apareció de la cocina corriendo. Yo me congelé. Leo, no. Él bajó la mirada y dijo, ahí está. Esa es la escena que necesitaban para convertirme en el monstruo otra vez. No seas insensible, le gritó su madre. Ya no siento nada, respondió. Y eso también es culpa suya. Marco lo tomó del hombro. Vámonos ya. Yo di un paso adelante. Tú no te metes. Esto es entre padre e hijo. Entonces, compórtate como padre. Me escupió Marco, no como una sombra de Franz, y se giró hacia mí con un desprecio que me golpeó más fuerte que cualquier palabra. Tú no amas a Andrea, tú amas la idea de cumplir, aunque tengas que destruir a tu propio hijo para lograrlo. Y se fueron. Mi esposa estaba en el piso ayudando a Andrea a volver a la silla. Su madre la abrazaba mientras lloraba en silencio. Yo me quedé parado con los puños apretados, con la garganta seca y supe que Leo no volvería. Supe que ese día no solo se había ido de la casa, se había ido de mi vida, pero lo que no sabía era que pronto me iría yo también. No físicamente, no con maletas, sino socialmente, familiarmente, moralmente. Iba a convertirme en una figura pública, pero no como un ejemplo, sino como un chiste, como una advertencia. Todo comenzó en un grupo familiar de WhatsApp. Una prima compartió una publicación que claramente hablaba de mí. No decía nombres, pero el contenido era una bomba.
Imagínate que tu hijo sufre una traición amorosa. Su novia lo engaña, él la ama y ella lo deja por otro. Luego ella sufre un accidente y queda inválida. Y los padres del chico le exigen que vuelva con ella. Lo amenazan con quitarle la universidad si no lo hace. Todo para cumplir con una promesa que el papá hizo con un amigo muerto. ¿Eso es amor o ego disfrazado de honor? El texto tenía más de 300 comentarios en pocas horas. Uno de los primeros: eso no es amor, es abuso emocional disfrazado de lealtad. Otro: ¿qué clase de padre trata así a su hijo? Esto es enfermizo. Otro más: no me extraña que el hijo se haya ido. Yo habría hecho lo mismo. Y luego vi quién la había publicado originalmente. Mi hermano Marco. Sí, él con su nombre, con su cara, sin miedo. A los minutos comenzaron a llegarme mensajes de familiares. Esto es sobre ti. ¿Es verdad lo de la ex en silla de ruedas? ¿Amenazaste a Leo con dejarlo sin universidad? ¿Por qué hiciste eso? No respondí. Cerré el chat, apagué el celular, pero la bomba ya había explotado. Me sacaron del grupo de cumpleaños de mamá. Nos excluyeron del almuerzo familiar de los domingos. Mi esposa fue ignorada por sus primas durante una reunión de mujeres. En la iglesia dejaron de saludarnos. Algunos incluso desviaban la mirada. Y lo peor, los susurros. Ese es el que obligó a su hijo a volver con la ex inválida. Dicen que estaba obsesionado con la chica. ¿Tú crees que había algo raro ahí? Dicen que la trataba como si fuera más que una hija. Yo no podía creerlo. Mi honor, mi palabra, mi intención convertidas en rumores sucios. De protector a abusador, de padre a verdugo. Andrea volvió a casa de su madre después de la caída. No quiso venir más. No respondió mis mensajes. Ni siquiera a los que solo decían: ¿estás bien? Su madre me llamó una vez. Una sola. Andrea está mal. Dijo. No habla, no come, no sale de su cuarto. Me culpa por todo, pero en el fondo te culpa más a ti y tú sabes que tiene razón. Colgué sin responder. Mi esposa no me hablaba, solo estaba. Cocinaba, limpiaba, dormía en la misma cama, pero era como vivir con un reflejo, una sombra de la mujer que alguna vez me amó. Una noche la escuché llorar en la cocina. Entré, no me miró, solo dijo: te amé porque eras un hombre de palabra, pero ahora ya no sé si esa palabra valía tanto como creías. Yo no dije nada. No había que decir. Leo se graduó semanas después. No nos invitó. Lo supe porque Marco subió las fotos. Leo con su toga, sonriendo, rodeado de amigos, con una chica nueva al lado y ese brillo en los ojos que no le veía desde que tenía 17. Fue entonces cuando me llegó una carta por correo escrita a mano con letra firme del Leo. No te escribo para insultarte, no te escribo para perdonarte, solo para que sepas que terminé. Con la carrera, con el pasado, con la culpa. No soy perfecto, pero aprendí a cuidar de mí, cosa que tú nunca hiciste. Espero que algún día entiendas que no te dejé porque no te amaba. Te dejé porque tú nunca supiste amarme sin condiciones. Adiós, papá. La leí 3 veces y luego la guardé en la caja donde conservo las cosas de Franz, porque en el fondo ambos murieron, uno físicamente, el otro moralmente. Y esa fue la noche en que supe que ser el hombre que cumple no significa ser el hombre que salva. A veces solo eres el que arrastra a todos hacia el fondo. Han pasado 2 meses desde que recibí la carta. La tengo en el cajón debajo de mis documentos, no porque quiera esconderla, sino porque no sé cómo leerla sin romperme un poco más. Leo no ha vuelto. No llama, no escribe. Marco dice que está bien, que encontró trabajo en otra ciudad, que la chica con la que está es alguien estable, buena para él. No me dio más detalles y la verdad no me los merezco. Andrea sigue en casa de su madre. No volvió a estudiar, no volvió a venir por aquí. Me dijeron que está en terapia, que a veces quiere salir, pero que el miedo le gana. El miedo y la culpa. Mi esposa sigue aquí, pero como si no lo estuviera. Ya no hay conversaciones, solo instrucciones, no hay caricias, solo rutina. A veces me mira y parece que quiere decir algo, pero siempre termina guardándoselo. Yo me he convertido en eso que uno jura nunca ser, un hombre que se quedó solo creyendo que tenía la razón. Y lo peor es que no sé en qué momento exacto perdí el rumbo. Fue cuando chantajeé a Leo con la universidad, cuando puse la promesa de un muerto por encima del dolor de mi hijo vivo, cuando dejé de ver a Andrea como una joven rota y empecé a verla como una excusa para mi propia redención.
Toda mi vida creí que ser un hombre significaba aguantar, cumplir, no rendirse y sobre todo mantener la palabra. Eso hice. Cuidé a la hija de mi mejor amigo. La apoyé cuando nadie más lo hizo. La protegí de su propio colapso y sí, traté de que mi hijo volviera con ella porque creí que era lo justo, porque creí que era lo correcto, porque no quería sentir que había fallado a Franz. Pero ahora entiendo que el problema no fue cumplir mi promesa, fue que traté de que otros la cumplieran conmigo. Creí que amar era exigir, que ser fuerte era no ceder, que guiar significaba imponer. Y por eso perdí todo. Perdí a mi hijo, perdí a Andrea, perdí a mi esposa, perdí mi lugar en mi familia y lo que es más triste, perdí la imagen que tenía de mí mismo. Camino por esta casa como un fantasma. Las fotos en los estantes ya no me miran igual. Donde antes veía recuerdos, ahora veo juicios. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que si mañana volviera a esa noche, probablemente haría lo mismo, porque todavía hay una parte de mí que cree que hice lo que tenía que hacer. Y eso es lo más aterrador porque significa que no he aprendido o peor, que no quiero aprender. Así que si estás leyendo esto y te preguntas, ¿este tipo es el malo? La respuesta es sí. Pero no por lo que hice, sino por lo que justifiqué hacer. No por decirle a mi hijo que fuera un hombre, sino por no darme cuenta a tiempo de que yo nunca supe lo que eso significaba. Y ahora soy simplemente eso, el hombre que no fue, el que quiso ser padre, amigo, guía, y terminó siendo la herida que nadie pidió. Y si eso me hace el malo, entonces supongo que ser un buen hombre ya no vale nada. Comentario 1. No eres un padre, eres un carcelero emocional. Lo peor no fue lo que le pediste a tu hijo, sino que ni siquiera lo escuchaste. Te enamoraste más de tu promesa que de tu propio hijo. Respuesta del narrador. Ustedes no estuvieron cuando Andrea lloraba en mi sala sin poder levantarse. No vieron cómo me rogaba ayuda. Ella no tenía a nadie más. Franz me pidió que cuidara de ella. ¿Qué clase de amigo sería si la hubiera abandonado? Comentario 2. Lo de Andrea fue tragedia. Sí, pero tu obsesión con su sufrimiento fue enfermiza. La trataste como un proyecto moral. No como una persona. Y luego obligaste a tu hijo a hacer el premio de consolación de tu culpa. Respuesta del narrador. Mi hijo no es un niño. Tiene 23 años. Si no puede enfrentar las consecuencias de una relación fallida, entonces no está listo para la vida adulta. No lo obligué a casarse, solo a intentar reparar algo que él también rompió. Comentario 3. ¿De verdad crees que cumplir la palabra con un muerto vale más que el bienestar de tu hijo vivo? Esa frase te define, no estabas honrando a Franz. ¿Estabas usando su recuerdo como arma? Respuesta del narrador. Quitarle la universidad no era castigo, era hacerle entender que las decisiones tienen peso. La vida no siempre te da el lujo de elegir lo fácil. Yo le estaba enseñando responsabilidad, algo que él rechazó. Comentario 4. Nunca fue por Andrea. Fue por tu ego, porque te hacía sentir necesario. Porque necesitabas ser el héroe de una historia que nadie te pidió que escribieras. Respuesta del narrador. Dicen que lo hice por mi ego, pero yo habría preferido 1000 veces no tener que cumplir esa promesa. No la busqué. Me tocó. A veces las cargas caen en las personas fuertes, no en las cómodas. Comentario 5. Amenazar a tu hijo con quitarle la universidad si no se sometía a tus deseos es abuso. ¿Abuso? No úsalo como si fuera disciplina. Es chantaje emocional de libro. Respuesta del narrador. Yo nunca quise lastimar a Leo. Lo amo. Pero amar no es permitir que alguien huya cuando debería quedarse. Si eso me convierte en villano para ustedes, que así sea. Prefiero ser fiel a mi palabra que a la opinión pública. Comentario 6. Lo más triste es que estás tan metido en tu narrativa de hombre de palabra que justificas destruir a tu hijo como si fuera nobleza. No es nobleza, es crueldad con mayúsculas. Comentario 7. Tú no cuidaste a Andrea, la utilizaste como símbolo de tu propio martirio y cuando tu hijo se negó a entrar a tu obra de teatro moral, lo expulsaste de tu vida. Comentario 8. La caída de Andrea frente a todos. Y aún así la usaste como escena para reforzar tu argumento. Ni siquiera en ese momento viste el dolor real, solo viste tu oportunidad. Comentario 9. Tu esposa dejó de hablarte. Tu hijo se fue. Andrea desapareció. Tu familia te rechazó y aún así crees que no hiciste nada malo. Eso no es honor, eso es ceguera. Comentario 10.
Eres el tipo de persona que confunde control con cariño, sacrificio con imposición y amor con deuda. No solo eres el malo, eres el ejemplo de lo que no debe ser un padre. Apreciamos mucho tu apoyo, si te gustó dale corazón y suscríbete, subimos historias completas todos los días.